Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen de la unidad 6. Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen de la unidad 6. Vamos a analizar cada uno de los puntos que tuvieron en el examen para despejar todas las dudas posibles. En el caso de que todavía quieran consultar algo, recuerden que tienen el horario de clases y si no, el de consulta, ¿sí? Éxitos y espero que les haya ido muy bien. Punto 1. Marque el nombre correcto para el siguiente compuesto. Bueno, lo primero que tienen que hacer antes de ver las opciones es ver el grupo funcional más importante que hay en el compuesto que tenemos. En este caso, este compuesto tiene solamente enlaces simples entre los carbonos, por lo que va a ser un alcano, ¿sí? De acuerdo a las reglas de los alcanos, la cadena principal más importante sería la que tiene mayor cantidad de carbonos o la que tiene mayor cantidad de ramificaciones, ¿sí? Entonces, si contamos de manera horizontal, tenemos 1, acá tenemos 5, o sea que 6, 7, 8 más 4, 12, ¿sí? Entonces tenemos 12 carbonos de manera horizontal. Si tomamos por acá, serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y lo mismo para acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, y si tomamos del otro lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, definitivamente nos vamos a quedar con la cadena horizontal, que va a ser nuestra cadena principal, ¿sí? Entonces, ahí la marcamos. Por lo tanto, todo esto otro que queda por fuera va a ser la ramificación, ¿sí? ¿Qué nombre va a llevar la ramificación? Bueno, fíjense que dentro de la ramificación nosotros podemos elegir una cadena principal, ¿sí? Entonces, nuestra cadena principal dentro de esta sería nuestra cadena de 3 carbonos, ¿sí? Esto lo voy a poner un poquito más finito. Entonces, si nosotros tomamos esta cadena de 3 carbonos, generalmente las cadenas principales en las ramificaciones se toman siempre de manera ya sea vertical u horizontal, pero siempre contando desde el carbono que está unido a la cadena principal hasta donde termine, ¿sí? Y la numeración también va en ese sentido. Siempre el carbono 1, siempre, pero siempre, el carbono 1 de una ramificación va a ser el que está unido justamente a la cadena principal. Entonces, el carbono 1 va a ser este, carbono 2 y bueno, el último será el carbono 3. Entonces, esta ramificación tiene el nombre de 1,2 dimetil, ¿sí? Lo voy a ir anotando acá al lado, 1,2 dimetil propil, ¿sí? Obviamente la cadena principal de la ramificación no le podemos poner propano porque sigue siendo una ramificación de la otra cadena, ¿sí? Entonces, o sea, esta sería como nombrar una ramificación de otra ramificación, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a la cadena principal. En la cadena principal nosotros tenemos esta ramificación compleja. Si lo tomamos de derecha a izquierda sería 5, 6 en el carbono 7, ¿sí? Y si lo tomamos de sentido contrario, 4, 5, 6, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha estaría en el carbono 6. Este sería el 1, ¿no es cierto? Más los 4, 5 y este carbono 6. Por ende lo tomamos de esta manera, ¿sí? De izquierda a derecha, para que justamente a esta ramificación le quede el número más chiquito. Si lo buscamos entre las opciones, fíjense que en la opción B justamente nos dice 6, paréntesis, 1,2 dimetilpropil, dodecano, ¿sí? Dodecano porque tiene 12 carbonos esta cadena principal. Por lo tanto, esa respuesta es la correcta. Bien, recuerden que odonto rinde con 5 opciones de la A a la E y tecnicaturas rinde con 4, ¿sí? Así que por ahí quizás puede variar un poco el orden de la opción, capaz que en tecnicaturas en lugar de ser la B es la C, pero bueno, lo importante es que ustedes vean cómo llegar a esa respuesta correcta, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente punto. Ahora tenemos que nombrar este compuesto en el punto 4. Bueno, fíjense que tiene un ciclo, ¿sí? Tiene una cadena lineal, ramificada en realidad,
y un ciclo. Bueno, hay que elegir la cadena principal. Cuando tenemos un ciclo, tenemos que pensar que si la cadena lineal tiene más carbonos que el ciclo, entonces ese ciclo pasa a ser una ramificación, ¿sí? Si el ciclo tiene más carbonos que la cadena lineal, entonces el ciclo es la cadena principal. Teniendo eso en mente, vamos a contar cuántos carbonos tiene cada uno. De manera lineal tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? De manera así, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos, o sea, 4 sí o sí como cadena horizontal o hacia arriba, ¿sí? Y el ciclo tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, como tenemos la misma cantidad de carbonos, ahora hay que ver las ramificaciones. Bueno, resulta que la cadena lineal es la que tiene una ramificación acá y tiene el ciclo. Entonces, debido a la cantidad de ramificaciones que tiene la cadena lineal, esa va a ser la cadena principal, ¿sí? No el ciclo, porque el ciclo, fíjense que tendría solamente esta ramificación, ¿sí? Y sería una ramificación compleja, y UPAC siempre toma en cuenta que las ramificaciones sean lo más simples posibles, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, lo voy a marcar con esto. Esto de acá sería nuestra cadena principal, ¿sí? Por ende, bueno, este sería una ramificación y esta sería la otra ramificación, ¿sí? Para numerar, vamos a arrancar desde derecha a izquierda, porque fíjense que de esa manera le damos la numeración más baja a los dos radicales. Entonces el 2 sería tiene un metil y este otro radical sería un ciclobutil, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. 2-metil, 2-ciclobutil, butano. Ahora vamos con el punto 5. Acá tenemos otro ciclo, pero fíjense que este ciclo, si lo comparamos con algunas de las cadenas que tiene alrededor, tiene mayor cantidad de carbonos. Entonces, lo vamos a tomar como cadena principal. Y cada una de estas ramificaciones tenemos que darle la numeración más baja, ¿sí? Ahora, si nosotros arrancamos desde la derecha, vamos a ver desde acá, podríamos dar a este el 1, después el 2 y el 3. Y desde la izquierda lo mismo, 1, 2, 3. Ahora, ¿desde qué lado arrancamos? ¿Qué nos va a definir eso? Bueno, los nombres de las ramificaciones. Fíjense que a la derecha nosotros tenemos un etil, después esto es un metil y este es otro metil. Por orden alfabético, el que primero va es el etil. Entonces, ese va a ser nuestro carbono 1, ¿sí? 1, 2 y 3. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a quedar como 1-etil 2,3-dimetil, ¿sí? Vamos a buscar ese y obviamente ciclopentano. Entonces, el 1-etil, el único que tenemos es el C. Fíjense, 1-etil 2,3-dimetil, ciclopentano. Vamos con el siguiente. En el punto 6 tenemos un compuesto aromático y fíjense que acá tenemos un metil, ¿sí? Y acá tenemos un bromo y otro bromo. Recuerden que hay algunos compuestos, unas ramificaciones, mejor dicho, que al estar unidas con el benceno adquieren un nombre propio. Justamente el benceno, cuando está unido a un metil, adquiere un nombre propio que se llama tolueno, y ese, en este caso el metil, es más importante que las otras ramificaciones porque son halógenos. Recuerden que ustedes tienen dos tablas en el cuadernillo 6.2. Una tabla es la tabla de prioridades, ¿sí? Y la otra tabla es de los grupos subordinados. Bueno, recuerden que los halógenos están justamente en la segunda tablita pequeñita, ¿sí? Que dice halogenuros o halógenos. Entonces esos son los menos importantes. Los alcanos están en la otra tabla más grande de los grupos funcionales, de los grupos de prioridad, digamos, de mayor prioridad. Entonces el alcano, si bien se encuentra en el nivel más bajo de los grupos funcionales, inclusive es más importante que los halógenos, ¿sí? Entonces esta sería nuestra cadena principal. Esta cadena se llama tolueno, ¿sí?
Y ahora para numerarla tenemos que tener en cuenta que como este metil es el grupo funcional más importante, va a llevar el 1, ¿sí? Si lo nombramos hacia abajo sería 1, 2 y en el 3 estaría el primer bromo. Y acá 4, ¿sí? Si lo numeramos hacia arriba sería 1, 2, 3, 4 y recién en el 4 estaría el primer bromo y el otro en el 5. Entonces por eso tomamos esta numeración hacia abajo. Entonces la respuesta correcta sería 3,4 dibromo tolueno, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese, que fíjense que está acá, 3,4 dibromo tolueno. Vamos con el siguiente. En este caso tenemos un alcano que fíjense que tiene ramificaciones. Hay que elegir la cadena principal. Entonces vamos a ir probando cuál podría ser esa cadena y que contenga la mayor cantidad de ramificaciones, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que tenemos 8 de manera horizontal o 8 hacia arriba, ¿sí? Así. Entonces, podemos elegir cualquiera de las dos porque tienen la misma cantidad de carbonos y además también tienen la misma cantidad de ramificaciones, porque las ramificaciones están en este carbono y este carbono es común para las dos opciones, tanto para arriba como para abajo. Así que es indistinto, ¿sí? Nosotros vamos a tomar entonces esta horizontal por comodidad. Ahí estaría. Cuestión que entonces nos quedan esta de acá y estas dos de acá como ramificaciones, ¿sí? Las vamos a marcar. Ahí, ahí y ahí. Bueno, entonces las nombramos, estos son metilos y esto es un etil, ¿sí? Y ahora la numeración. En cuanto a la numeración, vamos a arrancar desde la izquierda porque acá tenemos 1, 2, 3, porque acá justamente tenemos dos metilos en la posición 3. Pero del otro lado, 1, 2, 3, también está en el 3, ¿sí? Y si seguimos 4, 5, 6, ¿sí? Acá estaría esto en el 6 si arrancamos desde la derecha. Y si seguimos desde la izquierda a derecha, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, tenemos que ver entonces cuando las ramificaciones están a la misma ubicación de la izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y la segunda ramificación también, hay que ver la cantidad que tenemos en cada posición. Por ejemplo, acá en la posición 3 que tenemos desde la derecha, solamente tenemos un solo metil. En cambio, desde la izquierda, en la posición 3, tenemos dos metilos, ¿sí? Por lo tanto, esa sería, digamos, la numeración que tendríamos que elegir. 3, 4, 5, este es 6. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta tendría que tener primero el 6 etil, así que lo vamos a buscar, que sería esta. 6 etil, 3,3 dimetil octano, ¿sí? Punto 8. Si hablamos de alquenos es correcto decir A responde a la fórmula general CnH2n-2. B presentan isomería sp. C forman un enlace sigma y pi. D siempre tienen isomería geométrica y E ninguna es correcta. Bueno, vamos por el A. En el A dice responde a la fórmula general CnH2n-2. Recuerden que los alquenos, su fórmula general es CnH2n, o sea que si fuera así, ahí sí sería correcta. Pero como tiene menos 2, esa fórmula general no es de alquenos, sino que es de alquinos. ¿Sí? Vamos a ir justificándolo. Descartada la A, vamos a la B. Presentan isomería sp. Nuevamente, la isomería sp, primero que no es isomería. Segundo, que sp es de alquinos, ¿sí? Es hibridación sp y eso es de alquinos. Vamos a poner acá hibridación sp alquinos. Descartada la B, vamos a la C. Forman un enlace sigma y pi. Bueno, recuerden que en un enlace doble justamente hay un enlace sigma y hay un enlace pi.
O sea que esa sería la correcta. En un enlace simple solamente hay un enlace sigma y en un enlace triple hay un sigma y dos pi, ¿sí? Entonces, esta es la correcta. De todas maneras, vamos a leer la D. La D dice, siempre tienen isomería geométrica, y recuerden que no siempre, porque a veces los dobles enlaces se encuentran en los carbonos de los extremos y esos carbonos de los extremos tienen, por ejemplo, dos hidrógenos, ¿sí? Y eso ya impediría que ese tuviera una isomería cis o trans, ¿sí? Por ejemplo, esto. Yo tengo CH2, un doble enlace, CH, bueno, etcétera, ¿sí? CH2. Bueno, cuestión que este doble enlace no puede tener isomería, porque este carbono, ¿sí? Ya ahí termina la cadena carbonada, digamos, no sigue, este carbono tiene dos hidrógenos nada más. Y justamente la isomería cis-trans solamente se ve en la forma de la cadena principal, no con los hidrógenos, ¿sí? Yo por más que abra eso y lo disponga de esta manera, voy a darle la formita. ¿Sí? Y acá ponga hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro, y acá un CH2 y bueno, etcétera. Supongamos que sigue la cadena, ¿sí? Entonces, no podríamos ni tomar esto así, ni esto así, porque no son carbonos. O sea que mi cadena termina acá. Y esto así, ya sea para abajo, o eso así, ya sea para arriba, no es ni cis ni trans. ¿Sí? Sí o sí tiene que continuar una cadena carbonada para yo poder saber qué forma darle y si es cis o trans. Si la cadena está así, esto no me está diciendo nada, ¿sí? Entonces, para que sea cis o trans, en lugar de tener dos hidrógenos, acá uno tendría que ser un carbono, supongamos, no sé, un metil, ¿sí? Entonces acá sí va a tener forma, porque voy a poder agarrar desde el metil, porque eso es un carbono, ¿sí? Esto tiene carbono, entonces si le doy esta formita, arriba y después sigue abajo la cadena, eso es trans, ¿sí? Y si en lugar, por ejemplo, de reemplazar ese hidrógeno hubiera reemplazado a este otro, ponerlo así, y marco la cadena principal, ahora sí, puedo empezar desde abajo, ¿sí? Empieza desde acá, sigue para acá y bueno, sigue, ¿sí? Entonces está abajo, sube, abajo de nuevo. Entonces eso es cis, ¿sí? Porque la forma de la cadena principal justamente queda de esa manera. Entonces es importante saber que si tengo dos hidrógenos no va a tener directamente isomería. Y lo mismo si tiene dos grupos iguales. Supongamos que en lugar de tener dos hidrógenos, ambos son metilos. Entonces acá sería CH3, acá también. Y entonces acá no voy a saber cuál agarrar porque podría ser este y va a ser esta cadena. O es lo mismo que yo agarre este otro porque va a tener la misma cantidad de carbonos, mi cadena principal. Entonces podría agarrar el de arriba o el de abajo. Siempre entonces, como conclusión, que un carbono que forma parte del doble enlace tenga los mismos grupos arriba y abajo, no va a tener isomería ni cis ni trans, porque no hay regla que me diga cuál de los dos debo tomar, ¿sí? Y la otra es que siempre que tenga dos hidrógenos tampoco va a tener isomería cis y trans, porque al ser hidrógenos y no carbonos no voy a poder continuar la cadena ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, recuerden, cualquier cosita lo consultan. Vamos al punto 9. Punto 9. Si se tiene una sustancia formada por carbono e hidrógeno que posee las siguientes uniones: dos uniones sp2sp2, 2sp3sp2, dos uniones pi, 6sp3s, 2sp2s, se trata. Bueno, y nos dan varias opciones. Fíjense que lo que tienen en común todas las opciones es que tienen dos dobles enlaces, ¿sí? El tema está en la cantidad de carbonos y en la posición de esos dobles enlaces. Vamos a ir probando distintas uniones para ver cuál puede coincidir con la estructura de la respuesta correcta.
Entonces podemos probar la unión 1,3, por ejemplo, ¿sí? Los enlaces dobles 1,3. Entonces acá sería 1, 3, ¿sí? O sea, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Qué va a pasar en este caso? Fíjense que acá nosotros tendríamos 3 uniones sp2-sp2. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que estos 4 carbonos tienen hibridación sp2-sp2, sp2, perdón, porque están justamente formando dobles enlaces, entre ellos tendríamos 3 uniones. 1, 2, 3 uniones sp2-sp2, ¿sí? Y acá nos dicen 2. Entonces tengo que sí o sí descartar la opción A y la opción B, ¿sí? Porque 1 y 3 no pueden ser posibles debido a que no coincidiría la cantidad de uniones con el enunciado. Así que esto se descarta. Vamos con la siguiente que dice 1, 4. Entonces acá, ahí, ¿sí? Este sería carbono 2, carbono 3, carbono 4. En este caso sí nos quedaría un sp2 y acá otro sp2, ¿sí? Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Esto lo voy a copiar por las dudas, más abajo. Vamos a ver entonces si la opción C es la correcta. ¿Qué más nos dice? Ya está lo de las uniones sp2-sp2. Vamos con la siguiente. Dos uniones sp3-sp2. Y justamente es lo que tenemos acá. O sea, si este carbono, que sería el carbono 3, tiene 4 enlaces simples, este tendría hibridación sp3. Entonces, acá iría una unión sp2-sp3 y acá otra sp2-sp3. Así que hasta ahí estaríamos cumpliendo, ¿sí? Esperen, les voy a dibujar los enlaces libres a estos carbonos. A este carbono le quedarían 2 enlaces libres. A este solamente uno. A este uno. Recuerda que siempre el carbono tiene que tener 4 enlaces, ¿sí? Y bueno, ahí. Vamos con el siguiente que dice 2 uniones pi. Bueno, esas 2 uniones pi ya estarían ahí en los enlaces dobles. Y después este dice, el último. No, este está bien. 6sp3s. Si yo me ubico en el carbono sp3, que sería este, el tercero, tendríamos, recuerda que cada vez que sale S es un hidrógeno. Tendríamos solamente 2 sp3s, ¿sí? Acá 1, 2. Para tener 6 sp3s tengo que hacer más carbonos con hibridación sp3, por ejemplo, acá. Pero si ya hago ese carbono ahí, ¿qué va a pasar? Fíjense que, o sea, si este carbono tuviera hibridación sp3, tendría que tener 4 enlaces simples, ¿sí? Ahí. Pero si yo agrego ese carbono con hibridación sp3, se agrega otra unión más de sp3-sp2, perdón. Ahí sería una, esperen, lo voy a marcar con color para que se entienda mejor. Entonces, esto dijimos que tiene que haber 2 nada más. Y al principio había 1, 2. Pero tuvimos que agregar otro carbono. ¿Para qué? Para poder llegar a los 6 enlaces sp3s, ¿sí? Que lo vamos a marcar con otro color. Porque solamente tenemos 2 acá. 1, 2. Entonces para llegar a los 6 tuvimos que agregar otro carbono para poder tener enlaces con otros hidrógenos. Cuestión que al agregar otro carbono sp3 también se agregó otro enlace sp2-sp3 y ya no estaríamos cumpliendo con esto. Por lo tanto queda descartada la D, ¿se entiende? Perdón, la C. La C queda descartada, ¿sí? Entonces ya descartamos lo que era A, lo voy tachando, chau, B, chau, que esas dos las descartamos al principio por el enlace 1, 3, por los dobles enlaces en el 1 y en el 3. El C la acabamos de descartar ahora y vamos al D, ¿sí? A ver qué tal nos queda. Vamos a hacerlo acá. Esto también lo voy a borrar porque al final no va a servir. 1, 2, o sea, doble enlace en el carbono 1 y doble enlace en el carbono 2, ¿sí? Y bueno, por acá otros carbonos. Entonces este es en el 1, este es en el 2. Ponemos acá y bueno, a este carbono 1 otra vez le quedan 2 enlaces libres, uno ahí,
otro acá, ahí, ahí. Vamos poniéndole los enlaces libres a cada uno, ¿sí? No, perdón, este ya no queda porque ya tenía los 4. Este ya tiene los 4, este sí, este le falta más. Ahí. Y vamos a ir viendo los enlaces. Primero las uniones sp2, sp2, ¿sí? Los vamos a poner con otro color. Entonces acá tenemos una. Recuerden que en el doble enlace tenemos un sigma y un pi, y ahí está el sp2, sp2 sigma y acá el otro sigma, ¿sí? Tenemos los dos. Y después dice dos uniones pi, bueno, van a ser el otro, este de acá abajo y este de acá abajo, ¿sí? Esos serían los pi. Si quieren lo pongo con otro color para que lo puedan diferenciar. Ahí, ¿sí? Eso sería los dos pi. Bueno, cuestión que eso ya está. Vamos al que dice 2sp3, sp2, que es con verde. Este carbono es sp3, sp2. Entonces vamos a marcar el enlace ahí. Pero tengo que tener dos. Entonces a este carbono, voy a bajarlo un poquito más. A este carbono de acá le tendría que agregar un carbono sp3 para que se pueda cumplir con eso. ¿Sí? Ahí este enlace libre, bueno, acá este y acá este otro, entonces este también sería enlace sp3 sp2, ¿sí? Ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, tendré una ramificación. Este compuesto no es ramificado, me dice 1,2 hexadieno, nada más, no tiene ramificaciones. Por lo tanto, tampoco puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedo agregar este carbono en el carbono 1? Acá. Y en ese caso estaría alargando la cadena y dejaría de ser 1, 2. ¿Se entiende? O sea que esta opción descartadísima también. Bueno, entonces, descartando estas opciones, lo más seguro es que la correcta sea la E. ¿Sí? Fíjense que no es difícil hacer este tipo de compuestos si ustedes van marcando los enlaces y probando las opciones, ¿sí? Quizás se hace un poco largo, pero por lo menos hasta que tengan como más práctica, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a que sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos va a tener. Me dice 2, 3, o sea, este es carbono 1, carbono 2, o sea que acá en el 2 un doble, y me dice 3, o sea que acá en el 3 otro doble. Y bueno, esto, ¿sí? Vamos a borrar los números. Entonces, voy a poner los enlaces libres ahora. Hay uno. Este primero tiene unión, hibridación sp3. Este tiene 3. Este tiene sp2. Este no le queda ninguno libre, ya están los 4. Este que queda uno y este. Uno ahí. Ahí. Bueno, y ahí van los hidrógenos, ¿no es cierto? En todos los enlaces libres. Hidrógeno, hidrógeno. Fíjense que este no tiene ramificaciones, así que estaría cumpliendo con eso. Bueno, entonces vamos a ir revisando los enlaces sp2, sp2. Bueno, eso sabemos que se cumple porque empezamos desde ahí. Voy a hacerlo más finita la línea. Ahí, ¿sí? Uno, ahí otro. Ahora lo voy a agrandar un poco más para que se vea mejor. Y después los pi. Ahí un pi, acá hay otro pi. Después teníamos que marcar sp3, sp2 con verde. Entonces, recuerden que este carbono es sp3, entonces acá hay una unión sp3, sp2. Acá hay otra unión sp3, sp2. Listo, ¿sí?
Y después, ¿qué me decía? 6sp3s con azul. Esto lo vamos a marcar. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Evidentemente se cumple. Y lo último que nos dice 2sp2s. ¿Sí? Entonces, marcarlo con este otro color, 1 y 2. Evidentemente entonces la respuesta correcta es la E. ¿Sí? Y bueno, ya nos quedó lista, entonces nos quedó listo este punto. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido por qué las otras opciones no fueron las correctas. ¿Sí? Vamos al punto 10. Punto 10. Dado el siguiente compuesto, se afirma todo lo siguiente excepto. ¿Sí? Vamos a lo primero. El A dice su nombre de acuerdo a la UPAC es 3-metil-2-penteno. Bueno, entonces vamos acá. Fíjense que tenemos que elegir la cadena principal teniendo en cuenta que es un alqueno. Nuestra cadena principal entonces va a ser esta de acá que tiene que incluir el doble enlace y la más larga, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que no siempre va a ser la más larga, pero en este caso lo es. Bueno, entonces ahí, y esta de acá va a ser una ramificación. ¿Sí? Entonces la numeración, vamos ahora. 1, 2, en el carbono 2 tenemos el doble enlace y en el carbono 3 tenemos el metil. Entonces 3-metil, 2-penteno. Vamos al B. En el B dice su fórmula molecular es 6 carbonos y 12 hidrógenos. ¿Sí? O sea, carbono 6, hidrógeno 12. Pero tenemos 5 en total en la cadena principal y está bien, 6 con el carbono de la ramificación. ¿Sí? 6 carbonos, 12 hidrógenos. Así que también está bien. Después en el C dice presenta isomería geométrica. Y bueno, para eso tenemos que darle la forma a la cadena principal. ¿Sí? Entonces, fíjense esa cadena que yo he marcado en rojo, ¿qué forma tiene? ¿Tiene forma cis? ¿Tiene forma trans? Bueno, fíjense que nosotros nos encontramos acá arriba, ¿no es cierto? Bajamos, doble enlace, volvimos a subir, o sea que los dos bracitos que están alrededor del doble enlace están hacia arriba. Este y esta parte de la cadena principal que sigue. Recuerden que siempre tienen que seguir la forma de la cadena principal, no nos interesan los radicales y lo demás, ¿sí? Como esta formita entonces quedó con los dos bracitos hacia arriba, o sea, los dos grupos que tenemos acá están en el mismo lado del plano, es cis, ¿sí? Entonces sí tiene isomería geométrica. ¿Cómo sería trans? Y supongamos esto, voy a mover, ahí. ¿Sí? Acá sería el enlace con el metilo y acá el enlace entre carbonos. Ahí. Eso sería trans, ¿sí? O sea, hubiera sido trans si tenía esta formita. Arriba, comenzaba arriba la cadena, doble enlace y seguía abajo. Si continúa en distintos planos, arriba y después abajo, o abajo y después arriba, entonces es trans, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso no estaba así, sino que estaba de esta manera. O sea que la C es correcta. Después en la D dice es un compuesto orgánico. Acá hay un error de tipeo, ¿sí? Es un compuesto orgánico insaturado. Es ahí. Y sí, es un compuesto orgánico insaturado, porque recuerden que los insaturados tienen dobles y tienen triples, ¿sí? Y por último, en la E dice presenta isomería trans. Y no, ¿sí? Presenta isomería cis. O sea que la incorrecta sería esa. Vamos con el siguiente punto.
indique la opción incorrecta nuevamente. Fíjense que en este compuesto tenemos muchos dobles enlaces y triples, ¿sí? Tenemos un solo triple. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer acá? Primero elegir la cadena principal. Para eso vamos a contar los enlaces que tenemos y la cantidad de carbonos. Fíjense que tenemos un triple, un doble y otro doble. O sea que si elijo esta horizontal, ¿sí?, tendría un triple enlace y dos dobles. Si elijo, por ejemplo, esta cadena, o sea, y me quedaría un doble por fuera, ¿no? Si elijo, por ejemplo, esta cadena de acá, también tendría un triple y dos dobles en la cadena principal y me quedaría un doble enlace por fuera. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo había elegido esta cadena de manera horizontal, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Al elegir la cadena que va hacia arriba y hacia allá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Por lo tanto, esta cadena es la principal, ¿sí? Y esta parte de acá sería la ramificación. Bueno, entonces vamos a numerar la cadena. Recuerden que la cadena, o sea, este tipo de compuestos son eninos, se les llaman así, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ustedes tienen un triple enlace en un extremo y el otro extremo tiene un doble, tienen que elegir la prioridad, ¿sí? Recuerden, ahí nos vamos a la tablita de prioridades del cuadernillo 6.2, perdón. Entonces, ahí les va a salir que los alquenos son más importantes que los alquinos. Por lo tanto, la numeración comienza desde acá arriba, ¿sí? Ese sería el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este estaría en el 7. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? Tendríamos en el carbono 5 tenemos un etil, entonces 1, 2, 3, 4, 5 sería 5-etenil, ¿sí? O vinil, recuerden que este se puede llamar de cualquiera de las dos maneras, etenil o vinil. Bueno, por lo tanto, nos quedaría la cadena 5-etenil o vinil, y después sería en el 1 y en el 5 tenemos un doble enlace, entonces 1,5 octadien 7 ino, ¿sí? Bueno, ahí vemos que en la A está incorrecto, pero en realidad la A tiene un error de tipeo ahí. Bueno, habría que modificar las numeraciones, pero la A tendría que haber estado correcta, ¿sí? Ahí después, bueno, ya directamente les dejo el nombre correcto que tendría que haber estado en la opción A, ¿sí? En la A tendría que haber salido este nombre. Ahí está. Así que bueno, esta A de acá la vamos a borrar para que no se confunda. En la B, voy a poner esto acá, ahí está. En la B nos dice 4-alil, ¿sí? Primero que no está en carbono 4 y segundo que no es un alil, es un vinil. Así que ya la B está incorrecta. B lo vamos a marcar acá. En la C me dice hay 6 carbonos que tienen hibridación sp2. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 3 dobles enlaces. Recuerden que por cada doble enlace hay 2 carbonos que tienen la misma hibridación sp2. Por lo tanto, hay 6 carbonos que tienen hibridación sp2. Eso está correcto. En la D dice la hibridación de los carbonos del triple enlace es sp2, ¿sí? Entonces, eso también está incorrecto porque es sp, no es sp2, ¿sí? Entonces, la que tendrían que haber marcado ustedes sería la opción E, que dice que B y D son incorrectas. Vamos con el punto 12. El 12 dice, dado el siguiente compuesto, se determinó que 1 es el vinil
benceno. 2. Es el etilbenceno. 3. Todos los carbonos tienen hibridación sp2sp2. 4. Solo los carbonos del anillo tienen hibridación sp2sp2. Son correctas. Bueno, y ahí tenemos un conjunto de distintos números, ¿sí? Vamos entonces a analizar primero el compuesto para no confundirnos y a nombrarlo. Primero, la cadena principal de este compuesto tiene que ser aquella que tenga la mayor cantidad de carbonos y la mayor cantidad de dobles enlaces. O sea que ahí no cabe duda de que va a ser el benceno, ¿sí? El benceno es nuestra cadena principal. Segundo, esta ramificación que la vimos en el punto anterior se llama etenil o vinil, ¿sí? Lo vamos a marcar con este color. Entonces, está bien, es correcto que me digan en el 1 es el vinilbenceno. Perfecto. Después es el etilbenceno y bueno, por ende esta va a estar descartada. Vamos con el 3. Todos los carbonos tienen hibridación sp2sp2. Y este carbono de acá, o sea, este de acá está formando parte de un doble enlace. Este carbono, o sea, estos dos de acá también otro doble enlace. Este de acá, o sea, todos los carbonos del anillo bencénico tienen hibridación sp2. Eso es seguro, ¿sí? Pero este carbono también tiene hibridación sp2 y este también, porque también están formando parte de un doble enlace. Por lo tanto, el 3 es correcto, ¿sí? Después el 4, solo los carbonos del anillo tienen hibridación sp2sp2. Ese no, porque no son solamente los del anillo, sino es de todo el compuesto completo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E, ¿sí? Que el punto 1 y 3 son correctos. En el punto 13 dice, dado el siguiente compuesto, su nombre sería. Bueno, entonces primero vamos a ver el compuesto. Fíjense que es un benceno que tiene un oxidrilo, un etil y un metil. De las ramificaciones, esto siempre lo tengo que ver en aromáticos, ¿sí? En aromáticos vemos la importancia de los radicales o de los grupos que están unidos al benceno. Y de estos grupos el más importante es el oxidrilo. Por lo tanto, este compuesto va a tener esta cadena principal. Y ese compuesto se llama fenol. Entonces nosotros ya podemos ir descartando la D y la E, chao, porque dice tolueno, ¿sí? Entonces nos podemos quedar con las tres primeras. Después tenemos acá el metil. Siempre recuerden que ya el carbono 1 es el que tiene el oxidrilo, ¿sí? El grupo más importante. Y acá el etil. Obviamente la numeración va a ser entonces hacia la derecha, ¿sí? Sería 1, después 2 y 3. Entonces sería 2 etil, ¿sí? A y B cumplen con eso, 2 etil, 3 metil, fenol, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la B. Vamos con el siguiente punto. En el punto 15 dice, en la molécula del 3-etil 2,2,4 trimetilpentano se distinguen un número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios consecutivamente de. Bueno, primero tendríamos que dibujar la estructura. Bueno, ahí dice la estructura, fíjense que es 1, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería el 2,2, acá el 3 etil y acá el 4 metil, ¿sí? Ahí están los 3 metilos. Bueno, entonces acá me dice que tengo que colocar la respuesta en la que tengamos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios respectivamente, ¿sí? Entonces, carbonos primarios, ¿cuántos tenemos? Vamos a ir marcándolos con un color. Acá tenemos un carbono primario. Recuerden, carbono primario es aquel que está unido a un solo carbono, ¿sí? Hay 1, 2, 3, o que tiene 3 hidrógenos. Se puede definir de varias maneras, ¿sí? 4, 5 y 6 carbonos primarios, ¿sí? Secundarios, o sea, ahí ya podemos descartar todas, o sea, la mayoría, mejor dicho, y quedarnos con el A y con el D. ¿Sí? Hasta ahí vamos con esas dos. Ahora vamos a ver los secundarios. Si hay uno, sería el A. Y si hay dos, sería el D. ¿Sí? Entonces, secundarios lo vamos a hacer con otro color. Bueno, secundarios tenemos este, nada más. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A.
Pero bueno, ya que estamos, vamos a terminar de hacerlo. O sea, tendríamos que tener 3 terciarios. Así que vamos con otro color. Terciario, acá tenemos uno y acá tenemos otro. Están unidos a 3 carbonos. Y cuaternario, uno solito, que sería ese de ahí, ¿sí? Punto 13. Marque el nombre correcto para el siguiente compuesto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es reconocer el grupo funcional más importante. Fíjense que acá tenemos oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Esos serían los grupos más importantes, ¿sí? Entonces tenemos que elegir una cadena que justamente nos permita abarcar la mayor cantidad de grupos funcionales importantes posible. En este caso, entonces, nuestra cadena principal va a ser la que está de manera horizontal para poder abarcar todos estos carbonos, ¿sí? Con esos oxidrilos. Entonces fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Y ahora tenemos que ver la numeración. Recuerden que la numeración comienza desde el extremo más cercano a la cadena, al grupo funcional más importante, ¿sí? En este caso. Entonces acá sería esto en carbono 1, después este en carbono 2 y así sucesivamente, ¿sí? 3, 4 y 5. Bueno, entonces en carbono 1, 2 y 3 tenemos oxidrilos. En el carbono 2 tenemos un metil. Entonces la respuesta correcta va a ser la que dice 2 metil 1,2,3 pentano triol, ¿sí? Bueno, pasemos al próximo punto. Punto 14, nombrar, y nos dan este compuesto. Lo mismo, tenemos que seleccionar el grupo funcional más importante. En este caso, fíjense que tenemos un grupo ceto y un grupo oxidrilo, ¿sí? ¿Cuál de los dos es más importante? Y por la tabla de prioridades, ¿sí?, más importante va a ser el grupo cetona. Entonces, fíjense que ya podemos ir descartando el C, que nos dice ol, la terminación, y el D también porque es al, es un aldehído. Entonces el C es un alcohol y el D es un aldehído. Esos ya quedarían descartados. Por lo tanto, nos vamos a quedar con A y con B. Que fíjense que la diferencia está en el orden alfabético. Y recuerden que justamente siempre tiene que ir en ese orden. Entonces la H va primero y la M va después. O sea que la respuesta correcta sería la B, ¿sí? Porque respeta tanto la numeración como el orden alfabético. Fíjense que acá nuestra cadena principal es la horizontal, y si yo cuento de derecha a izquierda, ¿sí?, este carbono sería el 3, y de izquierda a derecha este carbono sería el 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué arranca por la derecha y no por la izquierda? Porque recuerden que en el 3, perdón, al revés. ¿Por qué arranca por la izquierda y no por la derecha? ¿Sí? Por el orden alfabético. Acuérdense que estos entonces acá arranca por la izquierda, ¿sí?, y no por la derecha, porque el oxidrilo, ¿sí?, el radical, digamos, se llama hidroxi, es con H, y el otro radical es metil, con M. Entonces, por orden alfabético, se coloca primero la H de hidroxio y después la M de metil, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería el B. Y por último, en el 15 tenemos que nombrar este compuesto. Recuerden que de acá de los grupos funcionales que tenemos un alqueno y un éter. Y el éter, ¿sí?, recuerden que es un radical, para la IUPAC es un radical porque es un grupo subordinado, es un grupo menos importante que los alcanos inclusive. Entonces, fíjense que en las opciones, vamos a las primeras, tienen la opción de justamente nombrar al oxígeno con estos carbonos como si fuera un radical etoxi, ¿sí? Entonces, vamos a elegir la cadena principal, que sería esta de acá. Después, la numeración. Recuerden que va desde el extremo más cercano al grupo funcional más importante.
Y acá el grupo funcional más importante es el alqueno, ¿sí? Entonces, para numerarlo, este carbono sería 1, 2, bueno, sí, 3, ¿sí? Entonces, en el carbono 1, ¿sí? Nosotros tenemos ahí el doble enlace. El carbono 2, en carbono 3 tenemos el etoxi. Recuerden que todo esto, ¿sí? Todo eso se llama etil, sería, pero esto está unido a un oxígeno, entonces, tomando el oxígeno en cuenta, esto se va a llamar etoxi, ¿sí? Entonces sería 3 etoxi, 1 propeno, la numeración correcta, ¿sí? Con el orden alfabético y todo. O sea que la respuesta correcta es esta, ¿sí? Y eso sería todo por hoy. Bueno, espero que les haya ido bien el examen y cualquier duda los veo en clase. Saludos.